El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El 2014 es el año electoral en Colombia. Se desarrollarán elecciones de Congreso el 9 de marzo y elecciones presidenciales el 25 de mayo en primera vuelta y el 21 de junio en segunda vuelta, con temas que no estaban en la agenda de años anteriores como el actual proceso de paz. Teniendo en cuenta esto, todo lo que se diga en los medios de comunicación será un mensaje para el pueblo. Por eso el interés del defensor del televidente por concientizar al ciudadano y a los periodistas de la importancia con el rigor que se debe tener en la información, las fuentes e invitados que se consultan y la forma en que se presentan. Hoy en el Defensor del Televidente estaremos discutiendo todo lo relacionado con las próximas campañas electorales que tendremos en el país. Estamos en un proceso electoral con reelección. Y eso pone unas condiciones muy particulares sobre los medios de comunicación y es la preocupación sobre el equilibrio informativo. Desde el canal yo creo que el tema de la responsabilidad social se ha venido trabajando no solamente desde la función misional y de todo lo que hacemos, sino también en la parte de formación, en particular hacia este tema electoral. El foco, dijéramos que estratégico de la información de un canal regional debe ser la información regional. Si se trata de comunicación política, debe ser la información política regional. El proyecto político que está ejecutando ese plan de desarrollo no tiene candidatos propios ni tiene candidatos a corporaciones públicas. Para la construcción de la democracia es fundamental la pedagogía. Por esta razón, hoy desde Saberte Ver queremos promover durante toda la emisión la cultura electoral, el equilibrio, la pluralidad, la legalidad, la verdad en la información, el respeto por las ideas y la formación de televidentes críticos. Esto es Saberte Ver. Hoy en el Defensor del Televidente estaremos discutiendo todo lo relacionado con las próximas campañas electorales que tendremos en el país. Una pregunta que nos estamos haciendo es la relación que tienen los medios con todas las campañas publicitarias que estarán o que vamos a estar viendo en los diferentes medios de comunicación. ¿Cuáles son los límites que deben tener los periodistas? ¿Cuáles son los límites que deben tener los presentadores de diferentes programas? Porque hay algo muy importante que se debe tener en cuenta y es todas las garantías procesales alrededor de lo relacionado con las campañas electorales. ¿Cuál es la opinión de los televidentes sobre el manejo que da la televisión a los temas electorales? Nos acercamos a uno de ellos y esto fue lo que nos dijo. En televisión yo creo que el tema electoral pues se debe manejar muy particularmente, manejarlo a cada político, tener su perfil, cómo va a ser el programa con el que va a trabajar, cuáles son las garantías que nos dan a los ciudadanos para escogerlos como personas que van a manejar el país. Una de nuestras intenciones con este contenido es darles herramientas y contexto a ustedes para que sean cada vez más críticos con la información que reciben y promover la participación ciudadana en las jornadas electorales. Yo creo que en general las elecciones actuales para Congreso y luego las presidenciales que se están llevando a cabo y desarrollando casi que desde ahora, pues a pesar de que algunas de las medidas no han empezado a regir, digamos que tienen varias particularidades. Una particularidad que estaba ya en las campañas anteriores y es la posibilidad desde el año 2006 para acá de un presidente candidato. Es decir, eso todavía sigue siendo muy distinto, muy nuevo en un país como el nuestro, donde empieza con mucha fuerza a hablarse de ley de garantías, de no participación política, del presidente candidato. En el artículo 35 de la Ley 1475/2011 se establece que la propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público únicamente podrá realizarse dentro de los 60 días anteriores a la fecha de la respectiva votación
y la que se realice empleando el espacio público podrá realizarse dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de la respectiva votación. Eso, digamos, ha jugado también mucho en todo el asunto de los diálogos de paz que se están efectuando en La Habana. Recientemente se llega al segundo acuerdo importante en los diálogos, que es justamente el asunto de la participación política, que no es otra cosa que la posibilidad de una ampliación de la democracia en nuestro país y la posibilidad de que actores, digamos que en este momento son actores armados, puedan eventualmente participar. Se debe pensar en que el ciudadano conozca el panorama del país, las opciones por las que va a decidir y todos los candidatos y partidos políticos. La democracia, el gobierno de una sociedad según leyes preestablecidas, lo que llamamos Estado de Derecho, en líneas generales más generales democracia, está soportada en un criterio muy elemental, pero que es muy importante, y es ciudadanos y ciudadanas conscientes, responsables, que actúan de una manera responsable. No siempre lo logramos, es más, podemos decir que en muchas ocasiones la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas no lo hacen así. En ese sentido, que las personas que nos ven, que los ciudadanos y ciudadanas que en este momento están observando este programa, asuman para sí la responsabilidad de un voto informado, que significa pues preguntar quiénes son y cuál es la trayectoria de los candidatos. Me voy por los programas pues que de pronto se enfocan en darle a cada político su espacio y así conocer de cada uno qué es lo que mejor nos pueden ofrecer. Lo primero que hay que decir es que estamos en un proceso electoral con reelección, y eso pone unas condiciones muy particulares sobre los medios de comunicación y es la preocupación sobre el equilibrio informativo. Cuando hablamos de equilibrio informativo, lo que estamos queriendo decir es que todos los ciudadanos tengan la misma opción de ver a todos los candidatos de la misma manera, sin que el medio de comunicación le indique al ciudadano cuál es el que debe ver más. Incluso ya hay una legislación que le dice a los medios de comunicación que en épocas donde hay incluso presidente candidato, tienen que mencionar a los candidatos en la misma cantidad de tiempo, por ejemplo. Incluso aquellos medios que no cumplen eso, pues tienen una sanción por parte de la ANTV y el Consejo Nacional Electoral. Consciente de su responsabilidad social, el cubrimiento de elecciones 2014 por el canal público regional se estructurará sobre 3 principios fundamentales: equilibrio, imparcialidad e independencia. Escuchemos a la secretaria general de Teleantioquia. Yo creo que la responsabilidad social, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional de todos los canales y de todos los medios de comunicación, es darle estricta observancia a las normas, en principio pues de televisión, que desde la ley vemos que nos han dicho a todos los canales su deber es informar, su deber es educar, su deber es promover los programas y difundirlos de manera que toda la población tenga acceso a esa televisión pública y conozca de primera mano toda la información que pueda, que sea objetiva, que sea clara y que garantice los deberes democráticos de todos. Desde el canal yo creo que el tema de la responsabilidad social se ha venido trabajando no solamente desde la función misional y de todo lo que hacemos, sino también en la parte de formación, en particular hacia este tema electoral. Desde el mes de agosto Teleantioquia comenzó una capacitación que fue dada a todos sus directores, a los periodistas y a quienes participan de los informativos, a fin de mostrarles quiénes son las diferentes instancias o las autoridades que regulan la actividad de la televisión y quiénes son los que la regulan en materia electoral y en materia de participación de partidos. Los organismos reguladores en materia electoral son Consejo Nacional Electoral, que regula, inspecciona, vigila y controla toda la actividad electoral y puede sancionar a los partidos y movimientos, candidatos y a otras personas según la gravedad de la falla cometida. Registraduría Nacional del Estado Civil, quien fija el calendario electoral, hace el registro de candidatos y realiza las elecciones. Autoridad Nacional de Televisión, ANTV,
Brinda herramientas para la ejecución de los planes y programas de la prestación del servicio público de la TV para garantizar el acceso de la televisión, el pluralismo y la imparcialidad informativa. Los medios de comunicación en general y la televisión en particular tienen que tener una enorme responsabilidad de cara a lo que están diciendo de los candidatos. Pienso que la premisa es esa, aunque desde luego tiene que ver con la ética, pero el problema es de sobrevivencia, que se juega en la credibilidad. Y eso lo ha informado Teleantioquia, esa es la idea con sus periodistas y demás, tener esa visión desde el 9 de noviembre, qué vamos a empezar a transmitir, cómo damos esa participación y cómo permitimos que vengan los candidatos a participar dentro del canal. En general yo pienso que el fenómeno de la televisión y de los medios de comunicación es que tienen unos espacios de audiencia que les dan una enorme fortaleza. CNN, con todo el poder que tienen, no puede competir con Teleantioquia de cara a la información regional. O Caracol Televisión a nivel nacional no puede competir con Teleantioquia de cara a lo que significa la información regional. A mí me interesaría conocer y ver en televisión más que todos los programas de los candidatos que vamos a tener acá en Medellín, ya cuando sean del país, pues de Colombia, ya enfocarse en ellos, pero si tenemos elecciones acá en Medellín, pues me imagino que es mejor conocer a los políticos de acá. El foco, dijéramos que estratégico de la información de un canal regional debe ser la información regional. Si se trata de comunicación política, debe ser la información política regional, y el foco de un canal de televisión local debe ser ese. No resulta pues como por lo menos pertinente que un canal como Teleantioquia invierta una enorme cantidad de tiempo en los fenómenos políticos nacionales, porque precisamente su condición de canal regional es lo que le da la fortaleza. Lo primero que hay que decir es que la responsabilidad que tienen los medios de comunicación durante un proceso electoral es importante. ¿Por qué? Porque son el vehículo de los programas de gobierno, de las preferencias y de las percepciones que la ciudadanía tiene sobre determinado candidato. No definen como tal la intención del voto de la persona, pero sí definen más o menos qué es lo que el ciudadano piensa de los candidatos. En ese sentido, entre mejor información, entre mayor calidad informativa haya en un medio de comunicación a la hora de tratar los temas políticos y electorales, uno podría asumir que el ciudadano tiene mayor información para tomar una decisión propia sobre cuáles son los candidatos que le favorecen o que necesita su ciudad. Dentro del ejercicio democrático, los medios tienen un papel protagonista, en el que se debería reforzar el conocimiento que los ciudadanos tienen en temas electorales. Creo que los medios en la etapa previa a las elecciones deberían hacer, digamos, para ilustrar a la gente sobre cuáles son las leyes con las que se juega el asunto, ¿sí? Y cuáles son las infracciones que puede existir a la posibilidad de ejercer el voto libremente. Por supuesto, los medios estatales tienen de principio y como función casi que de base el asunto de informar y educar, pues como cualquier medio de comunicación, pero digamos que los canales estatales tienen una responsabilidad mayor en eso, corren un riesgo muy grande porque finalmente también ahí están involucrados candidatos o a la alcaldía o a la gobernación o a otras instancias que pueden estar involucrados de alguna manera con los medios, que de hecho tienen programas en los medios, ¿sí? Y que creo que en ese sentido la función sí debería ser muy clara de no involucrar o no intentar influenciar el electorado con esos fines. Nosotros tenemos en la actualidad, como Antioquia la más educada, una ventaja, y es que el proyecto político que está ejecutando ese plan de desarrollo no tiene candidatos propios ni tiene candidatos a corporaciones públicas. Tenemos en ese sentido, digamos, la libertad de poder decir que lo que nos interesa es que la ciudadanía vote bien por candidatos o candidatas que casi con seguridad hay en todos los partidos, que son buenas personas, que son buenos ciudadanos, que son buenos profesionales y que pueden en un consejo municipal, en una junta administradora local, en una junta de acción comunal o en el Parlamento colombiano, pueden jugar un papel muy importante en favor del beneficio colectivo. Tenemos además que cumplir una serie de normas y leyes referidos a los temas de la ley de garantías, que lo hacemos con todo gusto porque nos
parece, digamos que es una regla de juego acordada con la que contábamos y con la que sencillamente pues estamos actuando en consecuencia. Es importante conocer la diferencia entre divulgación política, que es el ejercicio de los partidos al momento de contar sus programas y principios sin visibilizar a los candidatos, y la propaganda electoral, que es realizada por sus candidatos para conseguir apoyo. Un televidente desprevenido, digamos, no tendría una definición exacta de cuándo están hablando de una divulgación política y cuándo están haciendo una propaganda electoral, digamos como de entrada. Pero uno sí tiene digamos como la percepción general de que cuando se está hablando de un programa general de un partido y no se está haciendo referencia a ninguno, está permitiéndole a los televidentes decir: escuché que tal partido tiene tales programas. Es donde viene a intervenir el medio de comunicación en darle la misma participación en igualdad de condiciones a todos esos partidos que tienen personería jurídica, porque además no son todos los que quieran, digamos, tener un espacio en televisión. Yo puedo pertenecer a cualquier partido político, yo puedo candidatizarme por un partido político, pero el requisito es que además ese partido tenga un reconocimiento de una personería jurídica. Y existe además una limitación. La Ley 130 de 1994, modificada por la Ley 1475-2011, es la que establece el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos y fija las normas de financiación de los mismos. La Ley 996 de 2005, o Ley de Garantías, es por medio de la cual se reglamenta la elección del presidente de la República. Regula temas como la contratación pública, reelección y campaña electoral. Hay por lo menos dos reformas yo creo que fundamentales en el asunto electoral, y es la reforma del año 2003 sobre la reforma política llamada así de junio del año 2003, donde digamos hay unos cambios importantes que empiezan a regir como para las elecciones en ese momento, ¿no? Todo el asunto del umbral. Cuando un candidato ahora o un partido sale a decir es que nosotros queremos hacer una lista cerrada, ¿qué significa eso para la gente? Cuando salen a decir es que necesitamos conseguir tantos votos porque si no, no pasamos el umbral y no nos reconocen jurídicamente como partido político, ¿eso qué significa, no? Año 2003, y en el año 2009 con una reforma también muy importante electoral, que fue todo el asunto de, por ejemplo, ¿qué significa hoy el voto en blanco? ¿Sí? ¿Qué, digamos, significado adquiere más allá del significado simbólico que siempre tuvo, que fue la posibilidad de que la gente no viera en los candidatos existentes opciones válidas para ellos? Entonces eso le va mostrando al elector el universo de los partidos, de los movimientos políticos que están reconocidos. Y cuando ya vea que hay un programa que le llama la atención, muy seguramente fijará su atención cuando empiece a ver el logo o el candidato que empieza a hablar por ese partido, porque ya lo asociará con un programa que conoce y ahora sí estará viendo a la persona o a los candidatos de la respectiva colegiatura o bueno, el candidato que sea para la elección que sea. Yo pienso que esa distinción sí la hace el televidente cuando va viendo el avance de la presentación de estos programas. De todos modos, uno como medio de comunicación sí debe tratar en los informativos o en los programas de opinión o en los programas periodísticos de mostrarle a la gente que tome una buena decisión, que tome un voto responsable, que se forme un concepto claro de lo que quiere y después ya mire entonces quién es el candidato que llena las expectativas. En tiempos electorales, los canales de televisión deben tener un especial cuidado en la igualdad en tiempos, invitados, preguntas a candidatos y el lenguaje al referirse a ellos. Los medios de comunicación en general, pero de manera muy especial los medios de carácter público, es decir, aquellos que pertenecen de una forma u otra a instancias del Estado o del gobierno, como en este caso Teleantioquia, tienen un papel básico muy sencillo, podría decirse, pero que es crítico, que es fundamental, y es contribuir a la información sobre el proceso y sobre los candidatos hacia la ciudadanía. En ese sentido, pues, una tarea investigativa, una tarea sobre las hojas de vida, sobre los antecedentes, sobre los compromisos que sí han cumplido o no han cumplido esas personas que aspiran a cargos públicos cuando han estado en otro lugar, o cosas por el estilo, es un primer papel importantísimo. Informar, creemos que hay un primer ingrediente clave.
La verdad, pienso que les falta un poquito más profundizar sobre los programas, profundizar sobre el perfil académico que han tenido estos políticos, la trayectoria. Entonces pienso que se debe enfocar uno más en conocer el pasado de esos políticos antes de elegirlos. Por un lado es el tema del tiempo y por otro lado es el tema de cómo presentan también la información los medios de comunicación. En este caso los medios de comunicación públicos, pero también vale la pena decirlo que es para los privados, tienen que cumplir la obligación de informar con calidad sobre todos los candidatos. ¿De qué me sirve hablar 10 minutos de todos si voy a hablar 10 minutos bien de uno y 10 minutos mal del resto? Entonces allí, digamos, ahí es donde radica la responsabilidad que tienen los canales públicos, claramente, con el equilibrio informativo, con dar los mismos espacios y garantizar los mínimos espacios a los candidatos para que expresen sus ideas, dar tiempo y posibilidad de debate a todos los candidatos, pero también, como te digo, aplica para los procesos electorales, para los canales privados. Esto, pues resumido, es decirle a la gente, tenga en cuenta las normas del Consejo Nacional Electoral en materia de participación de los mismos, las normas que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil para poder participar y acceder a las urnas en el 2014, las restricciones que existen, a partir de qué momento, y la ANTV es quien fija ya digamos como los espacios también en donde deben participar los candidatos con los límites de tiempo y demás, en coordinación con estas otras dos entidades. Entonces eso da como resultado que haya unos límites para ejercer ciertas actividades y unos puntos de partida para que los partidos políticos o los candidatos empiecen a hacer su propaganda electoral como tal, que es 3 meses antes de las elecciones. De todos modos, hay unos espacios gratuitos en donde todos tienen participación en igualdad de condiciones. Los partidos tienen lo que se llama, en términos de la Ley 130 del 94, la divulgación política, que es unos espacios gratuitos con un límite de tiempo, donde los partidos de manera general promueven sus programas, sus propuestas, los programas de interés social y demás. Es deber de la televisión defender el derecho al acceso a la información, a votar, poner en conocimiento lo que hay antes y después de cada proceso electoral y ayudar a entender las dificultades que trae. ¿Cuáles son las acciones que puede hacer un ciudadano para decir y para denunciar ese tipo de cosas? ¿A dónde debe acudir? ¿Sí? Sobre eso ya hay una tipificación, yo creo que grande, que han hecho algunas entidades sobre observación electoral, pero creo que hay mucho trabajo y sigue siendo insuficiente, ¿no? Yo creo que los medios ahí tienen un papel muy importante, porque claro, algunas organizaciones han hecho ese trabajo, pero sigue siendo claro que sigue existiendo fraude electoral, sigue existiendo compra de votos, sigue existiendo trasteo de votos, sigue habiendo constreñimiento al elector, es decir, porque te dicen votar por aquel o por aquella o no te mantengo en el cargo que estás ocupando ahora, ¿sí? O porque te dicen, o porque hay constreñimiento por la vía armada también, ¿no? La posibilidad de que se utilicen en este caso recursos de la Gobernación de Antioquia para favorecer a candidatos particulares no existe porque, como ya lo dije, no tenemos ese tipo de candidatos. Sin embargo, yo llamo a la ciudadanía, a las personas que nos ven, para que si en algún momento identifican o ven comportamientos que ustedes crean que están violando este principio de absoluta imparcialidad del gobierno o de un canal como Teleantioquia, comuníquense con nosotros. Ahí están los correos y los mecanismos del defensor del televidente del canal, o con Antioquia Legal. Con la manera de comunicarse con nosotros es muy sencilla. Mi correo electrónico, por ejemplo, es ruben.fernandez@antioquia.gov.co. Ahí ustedes nos mandan estos mensajes y tengan la plena seguridad que nosotros nos los tomamos en serio. Normalmente las cosas que nos llegan terminan desatando procesos que son los que institucionalmente tenemos a mano. Ayúdenos ustedes también a vigilar que nosotros como gobierno y el canal como canal público hagan bien su tarea. Ahorita es importante que todos los ciudadanos presten sus ojos y sus oídos a la transparencia de las elecciones, incluso en lo que observan en los medios de comunicación, pero también en lo que observan en sus barrios, en sus calles, y para eso la MOE ha abierto un espacio que se llama pilasconelvoto.com, en donde todo ciudadano que observe irregularidades
publicidad negativa, sesgos informativos, puede incluso comunicárnoslas a nosotros, a la MOE, mediante pilasconelvoto.com. Este programa pretende informar a nuestros televidentes sobre lo que está ocurriendo. Si viendo el programa usted se da cuenta que hay alguna violación a este tipo de derechos o que sus derechos como televidentes se están viendo violentados, lo invitamos a que nos escriba a los diferentes canales que tenemos abiertos para ustedes, ya sea la línea directa, las redes sociales, donde nos pueden contar cuáles son las violaciones que se están teniendo al respecto. Es un tema muy complejo, porque en algunos puntos teóricos no hay mucha claridad sobre esto. ¿Cuál es el papel de los canales públicos frente a la propaganda política? Los partidos políticos pueden comprar pautas publicitarias en los canales públicos, pueden comentaristas deportivos, comentaristas de noticieros, hacer alguna referencia a algún candidato. Esto será un buen escenario que lo veremos el año entrante, pero el canal Teleantioquia, con su programa Defensor del Televidente, como órgano independiente del canal, queremos mostrarle este tema, que usted se informe y que por favor nos haga saber si en algún momento hay alguna vulneración sobre el mismo. Teleantioquia como canal de televisión pública, con el fin de contribuir al ejercicio de la democracia, a formar e informar a los televidentes para que tengan las mejores herramientas para participar en las elecciones y elegir con responsabilidad, está preparando contenidos que cumplan este propósito. En este momento, digamos, ya se está trabajando en el plan oficial de lo que será pues, el programa de Teleantioquia en materia de cómo serán los informativos o los programas para el 2014. En este momento pues hay un plan general, pero desde luego cubre todos los frentes, los frentes, digamos, de participación igualitaria de todos los partidos o movimientos en los programas. Existe obviamente la obligación de que en los informativos pues se den las noticias como se presentan, ¿cierto?, en relación con cualquiera de los partidos o de los candidatos. Pero habrá unas restricciones, que esas sí son las que ya se programan muy específicamente para el 2014, en particular desde el 25 de enero del 2014, que es, digamos, el tiempo previo a la primera vuelta presidencial. En general yo pienso que Teleantioquia enfrenta el mismo problema que enfrentan todos los medios cuando quiera que abordan el tema de la comunicación política, porque hay como una especie de dicotomía. Mira, una democracia debe construirse sobre la base de que todos los candidatos que participan en la contienda estén en igualdad de posibilidades. Pero como la noticia tiene que ver con la gente que resuena, entonces, consciente o inconscientemente, los canales privilegian la información de aquellos políticos que son archiconocidos, porque esos son los que generan la noticia. Pero un ciudadano del común que pretenda pues hacer una campaña política para mirar si logra llegar a uno de estos cuerpos colegiados, si no está antecedido por una historia, no tiene historia, tiene muchas menos posibilidades de trascender en un medio de comunicación como estos, lo que implica que el medio per se está por lo menos no siendo equitativo. Pero a su vez está enfrentado a la dicotomía de que si se inunda de información sobre personas que son muy desconocidas, pierde todo interés para la audiencia. En la televisión pública no solo lo que se dice directamente, sino lo que se insinúa, tiene impacto en quienes nos ven. Desde el punto de vista de uno como canal, como en esa labor de informar, no se pueden cometer errores de eso. O sea, si yo voy a hacerle una entrevista a una persona sobre un determinado tema, tengo que tener mucho cuidado que detrás de mí no esté parado la persona que tiene el logo o la gorrita o la chaqueta de un partido, porque inmediatamente se va a asociar como ese mensaje subliminal o esa cosa pues que puede transgredir eventualmente esas normas. Pienso que ese debate interno entre lo que significa la importancia o trascendencia de las personas que son objeto de la noticia y las personas desconocidas tiene que solucionarlo el canal o el medio de comunicación en general con mucha inteligencia, porque pues, si alguna cosa debe hacer el medio es ser un garante de la equidad en la información con los políticos de todos los calibres, los conocidos y los desconocidos. Para Saber TV es de gran importancia prevenir sobre el manejo de la información política, tanto a periodistas como a ciudadanos en época electoral, por lo que desde ya y durante este importante proceso será veedor del equilibrio, imparcialidad e independencia al momento de comunicarla. Nuestra TV
El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.